Hola y bienvenidos a este espacio académico. Hoy nuestro grupo va a exponer el tema de estructura y función según Emil Durkheim, tomado del libro Las reglas del método sociológico. Yo soy Dana Echeverría y estoy junto con mis compañeras Hilary Rojas, Dinelis Torres y Evi Villalobos. Para empezar, introduciré este tema aclarando que este mismo pertenece al enfoque estructural funcionalista, una corriente que ve la sociedad como un conjunto de partes que trabajan de manera coordinada, donde cada una cumple una función para mantener el equilibrio social. Durkheim fue uno de los primeros sociólogos que quiso convertir la sociología en una ciencia. Para eso propuso estudiar los hechos sociales de manera objetiva, dejando de lado opiniones o juicios personales. En esta exposición explicaremos qué significan los conceptos principales, el contexto en que aparecieron y cómo los interpretó Durkheim, cómo se aplican en otras áreas de conocimiento y finalmente lo relacionaremos con una noticia actual y un artículo de investigación reciente. Así que nada, para empezar, escuchemos a mi compañera que nos hablará de un concepto o de los conceptos fundamentales de este tema. Para comprender mejor la idea de estructura y función, Durkheim plantea primero algunos conceptos claves. En primer lugar, el hecho social, que él define como toda manera de hacer, pensar o sentir que ejerce sobre el individuo una coacción exterior y que tiene existencia propia dentro de la sociedad. Esto quiere decir que los hechos sociales son cosas que vienen de la sociedad, como las normas, las leyes o la religión, y que influyen en nosotros aunque no queramos. En segundo lugar, la estructura social, que se refiere al conjunto de instituciones, normas y valores que dan la forma a la vida colectiva. La estructura sería como el esqueleto de la sociedad, lo que sostiene su orden y permite que las personas se relacionen bajo ciertas reglas. Por último, la función social, que es el papel o la utilidad que cumple cada hecho dentro del conjunto social. Por ejemplo, la educación cumple la función de formar ciudadanos, la religión la de unir a la comunidad y las leyes es la de mantener el orden. En pocas palabras, la estructura es la forma y la función es el papel que esa forma desempeña dentro de la sociedad. En ese momento, muchos pensadores explicaban la sociedad desde la filosofía o la psicología individual, pero Durkheim quería algo distinto. Él quería que la sociedad tuviera sus propias reglas científicas, igual que la biología o la física. Por eso, él propuso estudiar los hechos sociales como cosas, observando sus causas y funciones sin dejar llevar por creencias personales. En su contexto histórico, Europa vivía grandes transformaciones, la industrialización, crisis religiosas y cambios en las formas de vida. Durkheim veía cómo las viejas estructuras estaban cambiando y necesitaban nuevas funciones para mantener la cohesión social. Entonces, para entender qué tan profundo fue su aporte, escuchemos ahora la interpretación que él mismo le dio a los conceptos de estructura y función. Interpretación de Durkheim. Durkheim interpreta la sociedad como un sistema organizativo y estructurado, en el que cada parte cumple una función esencial para que el conjunto se mantenga estable y en equilibrio. Desde su perspectiva, nada dentro de la sociedad existe por casualidad. Cada institución, norma o costumbre tiene un papel específico dentro del todo social. Cuando Durkheim habla de estructura, se refiere a las normas visibles del sistema, es decir, a instituciones como la familia, la religión, la economía o simplemente el Estado. Cada una de ellas conforma la base sobre la cual la sociedad se sostiene. En cambio, la función hace referencia a la utilidad o el papel de esa estructura. Desempeñan para mantener el papel o el orden a la cohesión social. Algo que me parece muy interesante es que según Durkheim, la función no depende de las intenciones personales. Por ejemplo, una persona puede asistir a misa movida por su fe o por su costumbre, pero desde la mirada sociológica, lo importante es que la religión cumple una función de cohesión. Une los individuos, refuerza los valores compartidos y fortalece el sentido de pertenencia al grupo. Durkheim también insiste en diferenciar entre causa y función. La causa explica por qué surge el hecho social, mientras que la función muestra por qué sirve dentro del sistema social. Esto significa que uno mismo hecho social puede transformarse con el tiempo, puede hacer por una causa concreta, pero luego cumplir
una función distinta. Por ejemplo, una ley antigua puede continuar vigente aunque su función actual ya no sea la misma de cuando se creó. Durkheim ve la sociedad como un organismo vivo, donde cada parte tiene una tarea específica. Si alguna deja de cumplir su papel, el equilibrio del conjunto se ve afectado y sus ideas fueron tan influyentes que hoy en día siguen siendo una base fundamental para analizar cómo funcionan las sociedades y cómo se mantiene la estabilidad social. Y precisamente sobre cómo estas ideas se aplican en otros campos, nos hablará ahora mi compañera. Las ideas de Durkheim no solo se quedaron en la sociología, sino que influyeron en muchas áreas del saber. Primero, en la educación, donde la escuela se entiende como una estructura que cumple la función de formar ciudadanos, transmitir valores y preparar a las personas para vivir en sociedad. Segundo, en el derecho y la criminología, donde las leyes y las penas no solo castigan, sino que cumplen la función de reafirmar la moral colectiva y mantener el orden social. Tercero, en la salud pública, donde los hospitales y políticas sanitarias funcionan como estructuras que protegen a la comunidad y aseguran el bienestar común. Y cuarto, en las políticas públicas, ya que el Estado, mediante sus instituciones, cumple funciones de equidad, inclusión y cohesión social. En todos estos casos, vemos que las estructuras sociales no existen por casualidad, sino porque cumplen funciones que mantienen un equilibrio colectivo, exactamente como Durkheim lo explicó. Y hablando de cómo estas ideas siguen vigentes hoy, veamos un ejemplo reciente tomado de una fuente oficial colombiana. En marzo de 2025, el Departamento Nacional de Planeación anunció la aprobación de la Política Nacional para la Garantía de los Derechos de la Población LGBTIQ+. Esta noticia es un excelente ejemplo de cómo las estructuras sociales se modifican para cumplir nuevas funciones. En este caso, el Estado crea programas, leyes y coordinaciones institucionales que funcionan como estructuras y su función social es promover la inclusión, reducir la discriminación y fortalecer la cohesión. En términos durkheimianos, este cambio estructural permite mantener la armonía dentro de una sociedad diversa cumpliendo la función de integración. Como pueden notar, las ideas de Durkheim no son antiguas, sino que siguen ayudando a entender cómo la sociedad se transforma sin perder su equilibrio. Bien, ahora hablaremos sobre el artículo de investigación y el que seleccionamos se titula Investigating the Functions of Religion and Social Capital in Sustainable Social Development, que en español significa investigación de la función de la religión y el capital social en el desarrollo sostenible, publicado en 2025 por A. Sumi en la editorial Springer. Este trabajo busca analizar cómo la religión y el capital social cumplen funciones importantes dentro del desarrollo sostenible. Aquí la autora utilizó una metodología mixta, es decir, basada en revisión bibliográfica y análisis de datos secundarios. Los resultados muestran que las estructuras religiosas generan confianza, cooperación y redes de apoyo, lo que mejora la convivencia y la organización comunitaria. En otras palabras, demuestra lo mismo que Durkheim decía hace más de un siglo, y es que las instituciones religiosas no solo existen por motivos personales o espirituales, sino que también cumplen una función de integración y cohesión. Y este artículo actual pues confirma que los conceptos de estructura y función siguen siendo útiles para analizar fenómenos contemporáneos. Siendo así, hemos llegado a la parte final de esta exposición. Me gustaría concluir diciendo que Durkheim nos deja una enseñanza profunda donde la sociedad no es una suma de individuos aislados, sino un sistema donde cada parte está conectada y cumple una función esencial. La estructura, pues, representa la forma visible, las instituciones, las normas, los valores, mientras que la función explica el papel que desempeñan para garantizar la cohesión social. En su teoría invita a mirar más allá de lo individual y a entender que los problemas sociales tienen raíces colectivas. Por eso cada transformación o crisis dentro de una estructura no es necesariamente un signo de decadencia, sino es como un proceso de adaptación funcional. La sociedad se reorganiza para mantener su equilibrio. En el mundo actual, marcado por la desigualdad, los cambios culturales y la globalización, pues las ideas de Durkheim siguen siendo una guía para analizar cómo las instituciones se ajustan, cómo surgen nuevas funciones y cómo las personas encuentran sentido en la vida colectiva. Y bueno, reflexionar sobre la estructura y función es también reflexionar sobre la responsabilidad social, reconocer que nuestras acciones se insertan en un sistema más amplio y que cada uno contribuye de alguna manera al orden y al desequilibrio del conjunto. Y por último, me gustaría dejarles una frase que dice, la función social es la razón de ser de la estructura y el equilibrio social depende de nuestra capacidad para adaptarnos juntos, inspirado en Durkheim.
Sin más que decir, muchísimas gracias por su atención.